Hola, buenos días. Perdonad que quito un momento el audio, lo bajo. Vale. Buenos días. Bueno, soy Javier Rodríguez, el director del Centro de Referencia Nacional de Desarrollo Informático y Comunicaciones. Perdonad, a ver, soy Javier Rodríguez, que quito... Perdonad que se me está ciclando. Vale, perdonad, ahora sí. Bueno, en primer lugar quería agradeceros pues, el interés que habéis mostrado en esta presentación y, por supuesto, en el informe que hemos publicado recientemente y que, si no conocéis, pues podéis descargaros en nuestra web. Os voy a dejar por aquí. Bueno, luego en los comentarios os dejaré de todas formas la URL, pero bueno, la tenéis ahí en pantalla y si no, pues buscándonos en Google, la verdad es que yo creo que nos encontráis rápido, ¿no? Bueno, comentaros que es un proyecto que es parte de los planes nacionales de trabajo del 2020 que bueno, pues nos aprobaron como Centro de Referencia Nacional de Desarrollo Informático y Comunicaciones y que está al amparo del convenio entre el Servicio de Empleo Público Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues agradecer el trabajo prestado a todo el equipo del CRN, en especial a la unidad técnica y bueno, pues a todo el equipo que le integra, que ha trabajado duro en todos estos planes nacionales. Y, como no, a TICJobs, que por un trabajo bien hecho y muy profesional, que además de los resultados obtenidos, creo que han tenido una calidad excelente y que nos ayudarán a planificar pues, formaciones mucho más potentes en áreas que ahora mismo se está detectando que son de las más demandadas del sector, ¿no? Y, por último, agradeceros la participación también pues, a Beatriz Ruiz Carrizo, que es de Global HR Management Director en S21SEC, una empresa especializada en temas de ciberseguridad. Jorge Ordovás Oromendía, que es corresponsable del equipo de blockchain en Telefónica Tech, y a Iván Avilés, que es responsable de Big Data en Future Space. Y, bueno, pues agradeceros que hayáis participado en la presentación de hoy y también, por supuesto, en el informe de necesidades, que también habéis participado en las mesas y en parte de las entrevistas y más. Y además os dejo con Rubén Fuentes Pino, que es CEO de TICJob y que os va a comentar un poquito más en detalle el resultado del informe y que, bueno, luego al final esperamos tener un poquito de tiempo para ver si tenéis alguna pregunta y poderla solucionar. Así que, bueno, os voy a dar paso a Rubén, que le añado ya a la parte del streaming. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Buenas, Javier. Muchísimas gracias por tu presentación y también me sumo a tus agradecimientos tanto a los organismos públicos como a los expertos y expertas que sin ellos, obviamente, este estudio no hubiera sido posible, ¿no? Con todas las entrevistas y las mesas de trabajo que llevamos a cabo con ellos y que hoy pues, nos acompañan una muestra de todos los participantes, como te has dicho, con Beatriz, con Iván y con Jorge, para explicar mucho mejor que yo seguramente, ¿no? el estudio que realizamos, ¿vale? Os voy a mostrar ya la presentación para comenzar, ¿vale? Y bueno, como habíamos comentado, bueno, os voy a explicar en primer lugar las etapas del estudio. El estudio se dividió en 3 fases, ¿vale? Aquí veis la cronología de las mismas y, bueno, en la fase 1 pues, se trató de un estudio interno mediante las fuentes internas que como TICJob.es, portal de empleo especializado en el sector, pues puede tener debido al análisis de la publicación de ofertas, de las candidaturas recibidas, etcétera, etcétera. Pero también nos apoyamos para realizar hipótesis en otras fuentes externas, pues como LinkedIn, por ejemplo. Realizamos una encuesta a nuestra base de datos 100% TIC, en la cual, pues bueno, ahora os vamos a mostrar algunos de los resultados obtenidos en esta encuesta y cómo hemos avanzado, pues realizamos también entrevistas a expertos. Os avanzo, aunque ya os explicaré también la fase 2, en la que se obtuvieron resultados y conclusiones en base a las mesas de trabajo con estos expertos y expertas que nos acompañaron. Hicimos un análisis del empleo y la formación actual y también sacamos las primeras conclusiones relevantes para lo que tú decías, Javier, ¿no? Para reformar o actualizar esta oferta formativa y marcar los posibles itinerarios formativos que demanda el mercado laboral. Por último, la fase 3 consistió en la presentación del informe final en base a estas 2 fases anteriores y, por supuesto, las conclusiones generales. Bueno, en primer lugar, os vamos a comentar, os voy a citar algunas hipótesis de las que partíamos mediante este análisis externo en las diferentes áreas de estudio, que, como veis, pues eran la ciberseguridad, data scientist y blockchain.
En ciberseguridad, pues nos comentaban estas fuentes externas que se aumentó en más de un 60% la demanda de este tipo de profesionales del 2019 al 2020. Nos comentaban también que es un sector donde hay que actualizarse continuamente, es un sector que ya lleva bastante tiempo, pero va evolucionando continuamente y pues los ciberataques que se sufren cada día son más complejos y diversos, de ahí esta necesidad. Aquí veis también algunas habilidades necesarias en la parte del hacking ético, la seguridad informática, también normativas estandarizadas como la ISO 27001. También nos comentaban o veíamos en estos informes externos que normalmente, habitualmente, la demanda de este tipo de profesionales son para Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. También cabe citar que Madrid y Barcelona pues, son los grandes motores de empleo dentro del sector. Y también comentar que este sector está muy focalizado geográficamente. Y, por último, comentaros que de la ciberseguridad se partía de la hipótesis que sectores como la consultoría, la defensa o el sector bancario son los que más demandan este tipo de profesionales. Aunque, como vemos, y con el auge del e-commerce y que en el que hoy en día pues, cualquier tipo de negocio tiene que tener este tipo de infraestructura, ¿no? para obviamente salvaguardar su propio negocio, pues se va ampliando cada vez más. En la parte de Data Scientist, este aumento se marcaba en más de un 46% y sobre todo se necesitan personas con esa capacidad de resolución de problemas, dado que la problemática que puede ocurrir en este área en concreto pues puede variar de un momento a otro dependiendo de la circunstancia concreta que ocurra, ¿no? Luego, habilidades, pues tanto el Machine Learning como el Deep Learning o lenguajes de programación como R o como Python son de las tecnologías más demandadas y aquí muy importante para todo este análisis de datos, obviamente, el perfil estadístico o matemático, ¿no? Este tipo de perfiles se demandan sobre todo para Madrid y Barcelona. También cabe citar que las empresas que son capaces o que necesitan hacer este tratamiento de datos masivo pues suelen ser grandes empresas y estas grandes empresas pues de forma generalizada pues se concentran en Madrid y Barcelona. Y nuevamente volvemos a estos sectores que citábamos en la ciberseguridad y también volvemos al tema del e-commerce. Obviamente, pues empresas de retail, empresas de todo tipo de e-commerce, pues necesitan este tratamiento de datos pues para hacernos una oferta más personalizada, etcétera, etcétera. Y por último, blockchain es el área específica del estudio más temprano o más prematura de las tres que realizamos, sobre las que realizamos el estudio. Pero, como veis, el crecimiento experimentado en los últimos 4 años pues casi llega al 1.500% de crecimiento en los últimos 4 años. Este crecimiento sigue brutal en términos relativos, todavía en términos absolutos no es tan grande, pero como vemos la previsión pues, va a ser brutal y tenemos que estar preparados para dar salida a estas necesidades de profesionales y contar con estos profesionales para que no nos pase lo que ya os avanzo, os comentaré un poco, ¿no? Pues ocurre actualmente en las 3 áreas y también en ciberseguridad y en data science, que son áreas más maduras que blockchain. En este punto también citaban estos estudios externos en el cual la creatividad y el trabajo de equipo es importantísimo y la capacidad de solucionar problemas. Pensar que son tecnologías complejas que interfieren en muchos departamentos de una empresa, con lo cual esta capacidad de trabajar en equipo es fundamental, ¿no? Y aquí, en cuanto a los perfiles que más se precisan, pues son los desarrolladores de software con cierta experiencia y los administradores de sistemas informáticos en general. Bien, a continuación, pues bueno, en estas gráficas veis que el crecimiento de la demanda ha acelerado esta escasez de perfiles, ¿vale? Siempre ha habido escasez de perfiles, pero en los últimos años la escasez es más importante debido a que, como vemos en la gráfica de la izquierda, o de mi izquierda, pues el crecimiento de la demanda de profesionales es altísimo, ¿no? Vemos que en ciberseguridad pues va aumentando año tras año con más de un 56% de crecimiento. En el campo del Big Data, más de un 78%. Sí es verdad que se notó debido a la pandemia, ¿no? Pues la paralización o el quedarse en stand-by algunos proyectos, se vio una ligera contracción durante el 2020. Y en el campo de blockchain, si os fijáis, pues no hay ni tan siquiera métricas de 2018, puesto que la oferta laboral en ese entonces
todavía era mínima o muy escasa, ¿vale? Pero como veis, en apenas un año, del 2019 al 2020, el crecimiento pues, ha sido el más alto en las 3 áreas que realizamos el estudio. ¿Esto qué se traduce? Pues en lo que comentaba al principio, ¿no? En la escasez de profesionales y en la drástica disminución de las candidaturas recibidas en las ofertas publicadas de las diferentes áreas, ¿vale? En 2018, pues en ciberseguridad había una media de 10, pero con la generalización y el avance y la oferta y el aumento en la oferta de trabajo, pues ha disminuido este ratio. Como vemos, estamos en más o menos 4. En el campo del blockchain también ha disminuido. También es verdad porque el tipo de puestos ofertados en el último año en blockchain son puestos más maduros, más senior, con lo cual obviamente hay menos profesionales o al tener estos requisitos un poco más complejos de los que se pedían al principio, eran más de pues, perfiles más junior para formar equipos de nueva creación y demás, pues debido a eso se ve esa disminución tan drástica de un año a otro. Y luego en Big Data, como veis, pues ya era baja, pues ha seguido bajando. De ahí la importancia de contar con profesionales. En la fase 1, como os avanzaba, pues se realizó una encuesta y aquí, bueno, veis un poco los datos de la encuesta que realizamos. Obtuvimos 360, algunas de las empresas más representadas de los profesionales que nos respondieron a la encuesta, pues pueden ser Telefónica, Everest, Indra, Accenture, Sopra, etcétera. Y los sectores, sobre todo, en servicios a empresas, con un 55%, consultoría y demás, ¿no? Y en telecomunicaciones, con un 14%. Luego, en menor medida, pues hablamos de tecnologías pues, de sectores como el de la información o las comunicaciones, las finanzas o el e-commerce, el comercio, ¿vale? Para realizar esta encuesta, solamente tuvimos en cuenta resultados de empresas cualificadas, ¿vale? Para realizar esta encuesta. Con lo cual, ¿cuáles son estas personas cualificadas? Pues aquellas en las cuales pues, su empresa obviamente tiene actividad en alguna de estas áreas, las cuales esta actividad se desarrolla en España, puesto que el estudio era para el mercado español, y también si estas personas conocían las expectativas de contratación. Bien, continuamos analizando el perfil de los participantes en la encuesta y, como podemos ver en la primera gráfica de la izquierda, pues el 50% de los encuestados pertenecían a empresas grandes, a gran empresa, con más de 250 empleados y, bueno, el 70% de los encuestados provienen de empresas de más de 50 empleados, ¿vale? Esto quiere decir, pues obviamente, que estas grandes empresas en estas áreas tan específicas son las que más actividad también tienen. Por último, comentaros el 70% de los profesionales encuestados o que respondieron a nuestra encuesta vienen del sector IT o del desempeño del desarrollo de un producto o de la gestión de proyectos, sobre todo IT, obviamente, y el 14% de recursos humanos, ¿vale? Por último, comentar que el 270 de las respuestas obtenidas son de personas en el cual su empresa, al menos el 40% de la actividad la dedican a alguna de estas áreas, ¿vale? Como vemos, pues en blockchain es en menor medida, pero en ciberseguridad y en data science hablamos de unos porcentajes muy altos en el cual pues su actividad es bastante o mucho, ¿vale? Entre más del 40%, como he comentado anteriormente. Bien, aquí podemos ver el nivel de actividad, que el nivel de actividad crece más que las contrataciones, ¿vale? Muchas veces nos preguntan ¿por qué no se contratan a más personas? Pues muchas veces es porque no las hay directamente, ¿no? O incluso muchas veces los expertos a los que realizamos las entrevistas nos comentaron que su actividad, su negocio, no crece tanto en estas áreas y, como veis, pues prácticamente más de un 10% del nivel de actividad ha crecido en la mayoría de las empresas, en este caso de ciberseguridad y data science. En el caso del blockchain, más del 10% ha crecido su actividad en el 48% de las empresas, de los profesionales que respondieron a la encuesta. Y, sin embargo, este crecimiento, como vemos en la otra gráfica,
no es totalmente proporcional en cuanto a las contrataciones. Esto es un poco derivado de los que yo comentaba, de que las contrataciones serían mayores si hubiera más oferta de trabajadores disponibles para poder contratarlos, ¿vale? Y aquí, en este punto, me quería parar a preguntarles a los compañeros, ¿vale? Y, bueno, quería empezar por Beatriz, por ejemplo, del ámbito de la ciberseguridad, como una empresa como S21sec. Quería preguntarte, ¿qué pensáis? Si pensáis que el nivel de actividad seguiría creciendo y el nivel de contrataciones seguiría creciendo, sobre todo si hubiera más trabajadores disponibles. Beatriz. Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias por la oportunidad que tenemos aquí las compañías y los sectores para dar visibilidad a uno de estos problemas que nos conllevan el mercado. Para mí es un honor formar parte de este estudio y además explicar de primera mano pues, los resultados obtenidos, sobre todo en el campo de la ciberseguridad. Así que, gracias. Por un lado, deciros que mi visión aquí en la ciberseguridad obviamente se trata de un mercado mucho más maduro que otras tecnologías de las que se acompañan mis compañeros como es blockchain o big data, pero con un alto crecimiento, como bien has destacado, es un crecimiento que en un 41% crece más del 50% y un 43% entre el 10 y el 40%. Eso es bestial, más de un 56% es un crecimiento bestial. Indudablemente es un sector en crecimiento constante. Y sostenido, donde las oportunidades de trabajo y de desarrollo son muchas y muy variadas y donde tenemos una alta demanda, una clara alta demanda y, curiosamente, una baja oferta. Es decir, que tenemos escasez de talento y eso es un problema en el que primero creo que informes y compañías como la vuestra y instituciones como las que están aquí presentando este informe son claves para la concienciación de este problema. Y por otro lado, las compañías como S21sec necesitamos introducir al mercado más profesionales especializados. O sea, es una responsabilidad, por un lado, de la sociedad en cuanto a los estudios de ciberseguridad y luego ahondaremos más sobre este tema, no me voy a adelantar, pero por otro lado es una responsabilidad también de las compañías. Se necesita profesionales más especializados y para ello este informe hace un excelente trabajo de concienciación, sobre todo en la administración. S21 hace mucha formación in company, en skills, en talleres, pero también necesitamos que nos apoyéis con una formación mucho más especializada tanto en las áreas de FP como en las áreas de ingeniería. Así que no me voy a adelantar porque seguro que luego lo vamos a comentar. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, continuamos si os parece, pues bueno, con Iván, con la visión de Iván como experto en Data Science, en Big Data, como Big Data Manager de Future Space, otra empresa también que lleva muchos proyectos en esta área. Iván, ¿nos puedes comentar un poco si crees que si hubiera más oferta de trabajadores disponibles, pues esta contratación también crecería y en consecuencia, pues el nivel de proyectos que se puedan llevar a cabo? Bueno, muchas gracias, Rubén, y bueno, también comenzar agradeciéndolos la oportunidad de participar en el estudio y de compartir esta problemática que tenemos a la hora de trabajar en áreas como la de Big Data o la de analítica de datos. Por mi parte, sí, creo que estos gráficos reflejan la realidad de los que nos movemos, en la que cada vez se demandan más servicios en los que necesitamos realizar una explotación de los datos, entendimiento de los datos, algo que probablemente viene de la mano de ese boom de proyectos de digitalización, de proyectos de transformación digital que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? Y entonces nos encontramos ahora, es ahora cuando se hace patente esa necesidad de poder explotar ese dato, de poder extraer toda la información que podemos obtener de la información generada por los procesos de transformación, ¿no? Efectivamente, muchas veces lo que nos encontramos es que esas necesidades, ese volumen de proyectos que nos están surgiendo no viene acompasado con las contrataciones. Y muchas veces esto viene a ser porque o no conseguimos profesionales que se ajusten al 100% con la necesidad del proyecto, porque es cierto, nos movemos en un entorno con infinidad de tecnologías y es prácticamente imposible encontrar a profesionales que sean especialistas de cada una de las tecnologías que nos tiene que aplicar a cada uno de los proyectos. Y es tanto el volumen o tanta la variedad en la que nos encontramos que cada cliente además ha seleccionado en su proceso de transformación digital, pues ha seleccionado una o dos o ha decidido
seguir un determinado camino. Con lo cual, esa formación especializada es algo que a nosotros nos está especializada en cada uno de esos productos, es algo que a nosotros nos está suponiendo un reto a la hora de encontrar profesionales. Luego, por otra parte, desde luego encontrar el seniority dentro del mercado, bueno, pues es algo complicado. Cuanto son mercados, como lo comentaba Beatriz, o sea, son áreas de conocimiento que son bastante recientes. Entonces, por responder a tu pregunta, efectivamente, sí, si pudiéramos tener si dispusiésemos de más profesionales, probablemente este tipo de proyectos se aceleraría. Efectivamente, Iván, esto, pues la pescadilla se muerde la cola, ¿no? Al tener más profesionales, pues habrá más proyectos, al tener más proyectos habrá más profesionales, pero para eso el eje que aquí nos ocupa pues, es el tema de la formación, para dar salida a estas necesidades de profesionales, estas necesidades que demanda la empresa. Y nada, para concluir y que nos des tu impresión en el área más temprana, ¿no? Que, bueno, en el cual estamos a lo mejor más a tiempo, ¿no? Entre comillas, de prepararnos para el futuro, es el área de blockchain y aquí nos va a dar su visión en este punto Jorge Ordovás, corresponsable de blockchain de Telefónica. Jorge. Buenos días. Buenas. Nada, bueno, yo como mis compañeros encantado de participar tanto en el estudio como en la presentación y voy a reiterarme un poco más, probablemente con más motivo por lo que estabais comentando. Creo que antes hacías alusión a que no había datos de 2018 sobre blockchain y es que somos una de las disciplinas más jóvenes y pues ello no hace sino traernos más complejidad todavía para poder captar estos perfiles que necesitamos en los proyectos. La curva de crecimiento de los proyectos con blockchain pues está empezando a explotar. Las perspectivas que todos los analistas pronostican para los próximos 5 o 10 años, pues yo creo que son bastante conocidas y a día de hoy incluso pues el conocimiento de las distintas tecnologías o de las capacidades que se requieren para poder tener perfiles que puedan incorporarse de forma rápida a un proyecto y poder participar directamente tanto en el plano técnico como en otro tipo de planos. Hablamos también de un entorno que va a requerir pues, gente que conozca cómo aplicar las tecnologías al negocio, gente que entienda cuáles son las repercusiones desde el punto de vista legal y ahí entiendo que aplica tanto a la parte de blockchain como a las de mis otros compañeros. Y pues es una realidad que a día de hoy esos perfiles no existen. Como ejemplo os comentaré que el equipo de blockchain que tenemos en Telefónica se creó hace 3 años y en el momento en el que tuvimos que hacer esa selección para tratar de buscar profesionales con un mínimo conocimiento, ya no digo con un mínimo conocimiento de las tecnologías sobre las que íbamos a trabajar, pues como os podéis imaginar, pues fue prácticamente imposible. Estamos impulsando desde Telefónica también el poder acercarnos a los distintos entornos, tanto al entorno universitario como FP, incluso en otros ámbitos de formación, para tratar de acercar este tipo de tecnologías y para que pues, podamos contar cada vez más con profesionales que bueno, pues luego podamos incorporar en el entorno laboral. Muchas gracias, Jorge, por tu aportación. Voy a continuar con los resultados de la encuesta obtenidos y, bueno, aquí podemos ver que las perspectivas de contratación para este 2021 también son altas, ¿no? Y, sobre todo, pues lo que acabáis de comentar, ¿no? Prácticamente y con más importancia, si cabe, en el campo de blockchain, ¿no? La dificultad que conlleva, pues, la contratación de este tipo de perfiles, ¿no? Pues aquí nos afirmaban los encuestados que, como veis, que en todas las áreas, más del 40% iban a contratar más de las empresas encuestadas y en la otra gráfica pues vemos cómo blockchain, en el caso de blockchain muy difícil, más del el 55% de los encuestados, ¿vale? Pero sobre todo nos centramos en los dos tramos, el de difícil y muy difícil, en el cual pues todos superan el 43% prácticamente, ¿vale? Aquí también me quería apoyar en vuestra visión y, en primer lugar, os quería preguntar a vosotros si queréis, pues seguimos el mismo orden, Beatriz, Iván y Jorge, que hemos seguido antes.
¿Cómo veis la contratación en lo que llevamos de 2021? Si estas perspectivas de contratación son positivas, si se van a contratar más o al menos se va a mantener la gente, o si los estragos de la pandemia se están notando en este 2021 y estos resultados de la encuesta pues no han sido del todo, no se han cumplido completamente la previsión que nos tenían. Y también en cuanto a la contratación, ¿no? de encontrar estos perfiles tan cualificados, ¿no? o cualificados o que os sirvan, ¿no? para las diferentes áreas. Si lo que es difícil, está claro, ¿no? que es difícil, pero ¿qué tipo de problemática encontráis? ¿Más de la parte técnica? Bueno, esto ya me podéis comentar vosotros. Beatriz, si quieres empezar. Vale. Bueno, pues aquí decir que el 2020, que ha sido el gran año de la pandemia, arrancamos como en marzo, en ese 21SEC ha sido un año muy bueno. Ha sido un año en el que hemos superado el 100% de los objetivos y en el que además pues, hemos reconocido ese talento dentro de la compañía. 2021, ¿cómo se plantea? ¿No? Bueno, puedo comparar el primer Q del 2020 con el primer Q del 2021. Sí que es verdad que son pocos datos y además la pandemia explotó hacia marzo, ¿no? del 2020, pero sí que es verdad que está creciendo muchísimo. Incorporamos en el primer Q, y he traído aquí los datos para que veáis desde ese 21SEC, y recordaros que ese 21SEC es un poco líder de ciberseguridad en el panorama español y un poco también ese reflejo de las cifras puede ayudar. Nosotros estamos incorporando de media 10 a 15 personas al mes, con la situación de dificultad que ello conlleva, que es bastante grave, de 10 a 15 personas al mes. Y de referencia para vosotros, ya que soy de recursos humanos, además de la única mujer, tengo de media unas 35-45 peticiones abiertas mensualmente, de procesos de selección abiertos de reclutamiento. Con lo cual, pues imaginaos, si tenemos una media de 35 abiertos y estamos incorporando entre 15 personas, el gap ya es altamente indudable. Indudable. ¿Qué dificultad encuentro? Bueno, muchas, pero pensando un poco en alto, ¿no? Sobre toda esta dificultad y un pequeño resumen, ¿no? De todo esto que rodea la ciberseguridad, sin duda creo que encontramos varias notas que son importantes de resaltar. Primero, es un sector en plena expansión y yo pienso que la ciberseguridad es un poco transversal también a estas áreas, ¿no? Porque incluso el dato tiene que estar seguro, ¿no? El blockchain también tiene parte de ciberseguridad, la parte de desarrollo tiene parte de seguridad. Entonces, es un poco un área transversal, ¿no? Cualquier servicio tecnológico que se precie o que se venda a clientes tiene que estar dotado de esa seguridad en la venta, ¿no? o en la implementación en el cliente. Por lo tanto, es transversal. Por otro lado, hay poco, o cuando pensaba un poco, pensaba más bien en escaso talento cualificado, ¿no? Cada vez hay más empresas que lanzan másters y bootcamps de ciberseguridad y ahí pues hay instituciones como INCIBE que están ayudando muchísimo al panorama español, pero es verdad que hay poco todavía. Poco en comparación con la alta demanda que nos encontramos en el mercado, con lo cual necesitamos seguir trabajando en eso desde la administración pública y con la creación un poco de también carreras universitarias y másteres de ciberseguridad y FPs donde se empuje todo este talento al mercado que es básico. Hay escasa formación en estas áreas. La gran mayoría es una formación in company y cuando digo in company es una formación que damos dentro de la compañía, en la práctica, con talleres y una formación técnica. Claro, las compañías de ciberseguridad no pueden abordar solo este tema, necesitan ayuda exterior porque si no es horrible. El talento senior pasa de compañía a compañía, con lo cual nos hacemos competencia continuamente uno a otros. Hay una alta competencia, hay una inflación salarial bestial por escasez de talento. El mercado está muy atomizado. Las compañías sí que están empezando, las compañías de ciberseguridad se están fusionando y comprando unos con otras. Sí que es un mercado muy atomizado, pero hay una competencia bestial. Hay una necesidad, creo, importantísima de securizar a las empresas, a la pequeña, mediana empresa y gran empresa y a los clientes. Y además, ya para meter más datos en la ecuación,
hay hackeos diarios. El otro día leía uno del Ayuntamiento de Castellón, que hay datos filtrados del Ayuntamiento de Castellón, datos personales de de toda la población de Castellón y de las diferentes, cosas que se han hecho con la administración pública. Todo esto está en la web, en la DIC web. Entonces, todo esto son ingredientes para conseguir que el panorama de la ciberseguridad sea un panorama muy complicado. Aquí la solución es apostar por el talento y el desarrollo interno y la formación, yo creo que es clave. Exacto. Si queremos juniors dentro de unos años, necesitamos, si queremos seniors dentro de perfiles seniors dentro de unos años, pues obviamente no se pueden fabricar seniors, sino que hay que apostar por la formación y que vayan escalando. Muchas gracias, Beatriz. Pasamos a Iván para el área de Data Science, que nos puedes contar de la perspectiva de contratación y de la problemática que encontráis a la hora de encontrar este tipo de perfiles. Sí, bueno, y al final yo creo que estamos viviendo una situación bastante parecida y también coincido bastante con lo que comentaba Beatriz. En nuestro caso, y también me parecía curiosa la reflexión también sobre la pandemia y cómo nos ha ido afectando de distintas maneras las distintas áreas, porque para nosotros justamente la pandemia es una de las razones que motiva muchos de los proyectos de Data Science. Ahora es cuando cobran más sentido que nunca proyectos de optimización para reducción de costes o proyectos para la generación de modelos predictivos que te ayudan a mitigar riesgos o a reducir riesgos dentro de la compañía. Entonces, en este sentido, lo que estamos viviendo son más oportunidades comerciales vinculadas a la analítica de datos. Entonces, sigue en crecimiento independientemente de las circunstancias en las que nos ha tocado vivir, ¿no? Ahora bien, pues lo que comentábamos antes, cubrir estas necesidades es complicado en el mercado, ¿no? Comentábamos que era complejo encontrar un profesional que se adapte 100% a los requerimientos de un proyecto o que encontrar a profesionales con un nivel de seniority, sobre todo y principalmente por la mutabilidad de los entornos tecnológicos en los que nos movemos, ¿no? No podemos pretender encontrar un profesional con 5 años de experiencia en un producto de la nube que lleva vivo realmente un año. Entonces, al final es muy complejo encontrar a perfiles con una experiencia. Coincido también a lo que comentaba Beatriz, dado la poca oferta que tenemos de profesionales, también hay una gran inflación salarial, lo cual también dificulta a la hora de ser competitivos dentro del mercado, a la hora de presentarnos a cualquier tipo de oferta. Y principalmente, bueno, pues los requisitos que vamos buscando a la hora de realizar contrataciones pues ya van cambiando. A lo mejor ya no estamos buscando tanto a esa experiencia, sino lo que estamos buscando más son las capacidades a la hora de poder aprender o poder adaptarte a medios tecnológicos que, bueno, porque es lo que estamos comentando, que son variables. Exacto. Muchas gracias, Iva. Efectivamente, esas soft skills son cada vez más importantes, ¿no? Y luego las comentaremos. Y nada, y por último, Jorge, para el área de blockchain, ¿qué perspectiva de crecimiento tenéis y también pues qué tipo de problemática encuentras? Bueno, yo creo que el arranque de este 2021 en el área en concreto donde yo estoy, en el área de blockchain, ha sido realmente sorprendente. Sí que es cierto que esperábamos un incremento de los proyectos, pero ha superado las expectativas que teníamos. Y bueno, yo creo que estamos inmersos en un momento también en el que, tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público, esta tecnología empieza a verse como una palanca para transformar la forma de relación tanto entre empresas como con los usuarios y con los ciudadanos desde el punto de vista del ámbito público. Por ejemplo, en este ámbito, en el ámbito público, la Unión Europea está haciendo un impulso muy importante con el desarrollo de la red europea de blockchain. Y esta red europea empezará durante este año a permitir que administraciones de todos los países miembros que participan empiecen a desarrollar proyectos donde se aproveche esta infraestructura que está gestionada por organismos públicos en distintos países miembros para empezar a desarrollar proyectos y empezar a incorporar realmente esta tecnología dentro del sector público, dentro del ámbito público. Obviamente, este tipo de iniciativas, pues todos esperamos que van a suponer
una necesidad muchísimo mayor de técnicos, de personal, que un poco en la línea que comentaba Iván, no tanto personal especializado en una tecnología en concreto, porque además si en el ámbito de Big Data o en el ámbito de ciberseguridad las tecnologías pues van cambiando y van evolucionando con el tiempo, imaginaos en el ámbito de blockchain, que son tecnologías que prácticamente acabamos de tener en entornos productivos. Necesitamos gente con capacidad de aprender, gente con interés, gente que tenga esas bases tecnológicas que les permitan poder entender nuevas tecnologías y aplicaciones de las nuevas tecnologías y que, como comento, cubran distintos ámbitos, no solo el ámbito tecnológico, el ámbito de desarrollo o el ámbito de sistemas o de arquitectura, también otros ámbitos que son necesarios para poder abordar este tipo de proyectos, para entender las necesidades del cliente, cómo encaja una tecnología como blockchain desde el ámbito transversal para dar mayor confianza en la información y las relaciones que se generan dentro de estos entornos y para que el cliente también entienda cómo poder aplicar de forma realmente útil una tecnología que, como comento, yo creo que este año en distintos ámbitos empezaremos a ver cómo despunta claramente. Genial, Jorge. La verdad que mira, que ese crecimiento más si cabe del esperado es un buen síntoma y sobre todo pues en la situación que estamos todavía al menos, ¿vale? Además, yo quería añadir algo de pues, que esta dificultad también de encontrar perfiles con un entorno laboral cada vez más globalizado, ¿no? En el cual, pues, además, con los entornos y con los sistemas de trabajo a distancia, con el teletrabajo, pues ya no solamente se va a competir por los profesionales de España, sino a lo mejor es posible, o que ya está ocurriendo, otras empresas europeas, pues también puedan captar este tipo de talento y la dificultad sea más grande si cabe, ¿vale? A continuación, mira, en esta gráfica mostramos los resultados de la encuesta en cuanto a qué nivel de estudios se requieren, ¿no? para que una persona sea contratada en alguna de estas áreas, ¿vale? ¿Qué es la cifra buena? Que más del 30% de las personas contratadas no requieren estudios universitarios. Yo recuerdo, pues hace algunos años más y demás, que pues se exigía esa titulación universitaria y, sin embargo, pues ya en el resto en la totalidad del sector IT estoy hablando, ¿no? Tanto un programador básico como un administrador de sistemas, etcétera, etcétera. Se requería esta titulación universitaria y se ha ido pasando a abrir la mano, ¿no? y aceptar, ¿no? O a contratar personas con FP. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que este 30%, al igual que en la generalidad del sector IT se ha producido, va a seguir creciendo año tras año? Beatriz, por ejemplo. Pues reflexionaba, ¿no? sobre este curioso gráfico. En realidad estamos a un 30-70, ¿no? Por así decirlo. ¿Este 30 va a crecer? Yo pienso que sí, yo pienso que indudablemente va a crecer porque tenemos una demanda altísima de profesionales y actualmente las ingenierías, tanto en mi caso, por ejemplo, en ciberseguridad, las ingenierías de telecomunicaciones, las ingenierías informáticas, que son sobre todo los ámbitos donde nos movemos, la parte de redes, sistemas, infraestructuras, no es suficiente ni de las carreras públicas, ni de las universidades públicas, perdón, ni de las universidades privadas de toda España, no es suficiente para la cantidad de profesionales que se necesitan. Indudablemente, si esto es así, pues obviamente ese trozo, ¿no? del porcentaje que va creciendo va a ser estudios de FP, tanto el DAI, el Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, como el ASI, la Administración de Sistemas Informáticas. O sea, sí, pero también es verdad que creo que es importante el asentamiento de esos conocimientos, ¿no? Tanto en la parte tecnológica como, por ejemplo, en ciberseguridad en concreto, en ese 21sec también, no solo es la parte tecnológica, sino también, y luego lo vamos a ver, hay otro tipo de carreras que están entrando en ciberseguridad, como es la psicología, la criminología, la matemática, que también están entrando y están teniendo su cabida dentro del mundo de la ciberseguridad y que están haciendo, digamos, expandir ese scope no solo a las ingenierías técnicas, ¿no? Y eso, al final, es una forma de dar cabida a todos los profesionales por la escasez de talento. Al final volvemos a lo mismo. Como decía Rubén, es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, sí,
Sin duda, yo aquí solo resaltar que creo que es importante también, y lo vamos a ver luego, las soft skills, ¿vale? Luego las vamos a comentar, pero porque damos muchísima importancia, y esto sobre todo viene a colación de lo que has dicho, damos mucha importancia a la formación técnica, que indudablemente la tiene, ¿no? Pero nos encontramos profesionales que efectivamente se han hecho autoformación e investigación, tienen cero de estudios universitarios o estudios, digamos, más formales, pero sin embargo se han hecho un hueco en la ciberseguridad porque tienen esas skills y esas competencias de curiosidad intelectual y de autoformación continuamente, ¿no? Que seguramente os van a contar mis compañeros también, con lo cual yo creo que es un mercado que sí que va a ir creciendo y que va a ir, ese porcentaje, ese 30, probablemente a final de año nos podamos situar entre un 38-40. Muy bien, Beatriz. Además, mira, el 14% de los encuestados no tienen en cuenta ni tan siquiera la titulación para realizar una contratación. Iván, en tu caso, ¿qué opinión te merece esta gráfica y si crees que va a aumentar? Sí, bueno, y antes comentábamos también sobre los soft skills, ¿no? Entonces, en mi caso ocurre exactamente igual. Lo que nos ha llevado es a ir cambiando esos parámetros de búsqueda a la hora de realizar una selección. Ahora buscamos profesionales con más capacidad de adaptación, con capacidad de aprendizaje, que se lleven también bien, por así decirlo, con las nuevas tecnologías. Y es cierto que para algunos casos, como por ejemplo para la analítica de datos, hace falta disponer de una base matemática sólida. Entonces, aquí entrarían esos programas de grados de matemáticas o de estadística, ¿no? Pero, sin embargo, existen muchos otros casos de uso en los que con una formación más práctica se puede llegar también al éxito en un proyecto, como por ejemplo construcción de modelos analíticos o procesos de transformación o de datos, flujos de ingesta, temas de calidad del dato. Entonces, desde nuestro punto de vista, este 30% que comentaba Rubén seguramente irá creciendo. Están apareciendo y aparecerán también nuevos roles muy específicos en los que con una formación práctica también pueden ser cubiertos. Y aquí para nosotros entran en juego todas esas formaciones de las que estábamos hablando desde niveles medios o módulos profesionales o también programas de experto. Y no olvidemos también no solo estas formaciones a esos niveles, sino también esos programas de experto, por ejemplo, que pueden servir de reorientación de carreras profesionales, algo que tenemos también bastante presente en ese panorama de desempleo, ¿no? en el que vivimos. Muchísimas gracias, Iván. Por último, Jorge, en el campo de blockchain, entiendo a priori pues, que se tiene menos en cuenta esto porque no hay formación ni tan siquiera. En cuanto a formación superior, no entiendo para esta tecnología tan específica. ¿Nos puedes comentar, Jorge, si crees que esto sigue creciendo? De hecho, os voy a contar en la práctica qué es lo que estamos haciendo desde Telefónica. Nosotros estamos colaborando con universidades dentro de una iniciativa que son las cátedras Telefónica para tratar de hacer llegar blockchain como tecnología fundamentalmente a carreras técnicas, a alumnos de carreras técnicas en los últimos años, ayudarles, por ejemplo, a desarrollar trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster relacionados con este tipo de tecnologías y que pues, se puedan especializar, ¿no? Y tener ese valor añadido que luego pueda ser un elemento diferencial a la hora de poder optar a un puesto de trabajo relacionado con esta tecnología. Pero también lanzamos, por ejemplo, hace un par de años un programa específico de blockchain orientado a alumnos de FP dentro del Instituto Tecnológico Telefónica y quizá lo más disruptivo que estamos haciendo desde Telefónica ha sido lanzar Escuela 42, que es una iniciativa que va dirigida a cualquier persona que quiera formarse en el ámbito técnico en distintas disciplinas. Blockchain es una de las disciplinas que se incorporan dentro de esta escuela y que cambia radicalmente el concepto de formación. El objetivo es tener gente no solo con capacitación técnica, sino, como comentaban mis compañeros, con esas soft skills, con capacidad de trabajar en equipo, con esa experiencia que al final demandamos desde el punto de vista de la empresa para poder incorporar en nuestros proyectos y que queremos que salgan al mercado laboral y complementen ese porcentaje que estabais señalando de técnicos formados de otra forma, técnicos formados adaptándose al momento y a las capacidades que tenemos ahora
más allá del plano, digamos, formal de la formación universitaria. Muchas gracias, Jorge. Como vemos, y los tres expertos lo comentan, la práctica y las soft skills son maneras o temas formativos muy importantes para este tipo de perfiles. La siguiente parte de la fase 1 del proyecto, del estudio, consistió en las entrevistas a expertos, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo las preguntas y la temática que se trató en cada una de las entrevistas, y además también en la web del CRN podéis ver las entrevistas íntegras, ¿vale? Como veis, pues bueno, qué relación tenía, qué rol tiene el entrevistado dentro de la organización, las tendencias, la problemática actual y, por supuesto, las soluciones frente a la problemática. No quería dejar pasar la oportunidad de nombrar a todos los participantes en estas entrevistas y nuevamente agradecer su colaboración. Por ejemplo, Iván Saiz para la parte de blockchain, que es co-founder de Lázaro, Urco Larrañaga, de Blockchain en Icertis, Jorge, que nos acompaña, y Antonio Comesaña, presidente de la Asociación Gallega de Blockchain. Por la parte de Data Scientist, agradecer a un compañero de Jorge, a Ricardo Martín, responsable del centro de datos en Telefónica, a otra compañera de Iván, que también realizamos entrevista con él, María Torrijos, directora de Recursos Humanos en Future Space, una empresa pues, con muchos proyectos en este área, obviamente, y Adriana Rojas, responsable de Academics Alliance en SAS, ¿vale? Por último, en el área de ciberseguridad nos acompañaron realizando entrevistas José Luis Russell Tejada, socio fundador de S2 Grupo, y José Luis Vicario, director de seguridad digital, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas ellas. Y nada, las conclusiones de esta primera fase, pues en la parte de ciberseguridad fueron que el 40% de las empresas han crecido, más de un 50% en estos últimos años, que como también nos confirmaba Beatriz, se está en plena fase de consolidación, es un sector de los más maduros, ¿vale? Y la limitación del sector es la escasez de profesionales. Nos comentaban muchos expertos, oye, mi empresa no crece más a nivel de negocio por esta falta de profesionales, ¿no? Como veis, pues el tamaño del mercado actual tiene un término medio porque es el sector del área de las más consolidadas, pero aún así sigue teniendo este potencial de crecimiento, pues como decía Beatriz, ¿no? Cada día ocurren ciberataques y cada más empresas, cualquier tienda online pues va a necesitar este tipo de seguridad pues para salvaguardar obviamente su negocio en definitiva. Y el tamaño de la escasez pues también es muy alto, ¿vale? La utilidad de la formación específica en este punto, comparado con las tres áreas de objeto del estudio, pues era el área en el cual se necesita más una formación más específica, a pesar de que comentamos que la práctica y las soft skills son muy importantes. En el ámbito del Data Scientist, desde los años 2000 se viene utilizando. Antes había había tratamiento de datos, pero no con estos niveles masivos, ¿vale? Es un área también muy consolidada, crece también más o menos un 50% de forma anual y el gap de profesionales oferta, pues al igual que nos decía Beatriz en ciberseguridad, también es un 2-1, ¿vale? También citar el resumen cualitativo, lo que nos ha avanzado Iván, matemáticos, estadísticos también son muy importantes, o perfiles con conocimientos diversos como en materias como cloud, o también perfiles de negocio, ¿no? Para poder entender la problemática del negocio y poder implementar este tipo de tecnología a la hora de dar una solución. El tamaño del mercado sigue siendo muy amplio, el potencial de crecimiento no tanto, porque es un área en el cual no cualquier empresa pues, va a necesitar este tratamiento masivo de datos, ¿vale? Pues una web que tenga miles de visitas mensualmente, pues a lo mejor pues no necesita este tipo de tecnología, ¿vale? Aunque sí el tratamiento de datos, pero con otra escala. El tamaño de la escasez de profesionales pues también es brutal y la utilidad de la actual formación específica pues es a nivel medio, ¿vale? En temas de blockchain, pues la más joven de las tres áreas, como hemos venido comentando,
también las criptomonedas pues han hecho que muchos lo conozcamos o nos suene, ¿no? la palabra blockchain, y todavía pues eso, está en fase embrionaria, se espera que el pico llegue en 10 años, ¿vale? Hay múltiples aplicaciones, no solamente la criptomoneda, pues para la reducción de costes, como decía Jorge, en logística, y también relacionado, como avanzaba Beatriz, con la ciberseguridad. No hay profesionales todavía, hay muy pocos profesionales, me comentaban los expertos en las entrevistas que prácticamente se conocen entre sí, ¿vale? Y obviamente por esta razón no son necesarios los estudios reglados. El tamaño actual del mercado es pequeño todavía, pero claro, el potencial de crecimiento pues es el más elevado de todas las áreas del estudio. Y la utilidad de la formación actual, pues bueno, es algo menor que la ciberseguridad, pero algo mayor que en el área de Big Data, ¿vale? Paso a la siguiente fase del estudio, que como os decía, eran las mesas de trabajo con los expertos y el análisis del empleo y la formación, ¿vale? Aquí también quería agradecer pues, a los participantes en las mesas de trabajo, que obviamente sin ellos tampoco hubiera sido posible. José Luis Salamanca, Head of Talent Adquisición de S2 Grupo, Mari Carmen Casal, directora de servicios de ISS Profesionalia, y Beatriz, que nos acompaña hoy. Para la parte de Data Science, pues contamos con Cristina Briales, otra compañera de Jorge, de posicionamiento público y joven en Telefónica, José Carlos Andrés, director de reclutamiento selección en Vunext del grupo IBM, y Marta Sanz, responsable de selección de Sandaf Consultores. Muchas gracias a todos ellos. Y por último, citar a los participantes en esta mesa de trabajo de blockchain, que fueron Alberto Salamanca, por parte de Babel, Antonio Sotomayor, por parte de FinWeb, y Juan Ruiz, fundador de Bicertify y además profesor asociado en FinTech y Blockchain en IEBS Digital School. ¿Vale? Muchas gracias a todos ellos, de verdad. ¿Vale? Continuamos con esta diapositiva en la cual pues, son resultados también obtenidos de la encuesta que realizamos, ¿vale? Aquí la pregunta era pues, que nos seleccionaran las áreas formativas que más hacen falta en cuanto a la oferta formativa en España en el campo de la ciberseguridad. Y seguramente Beatriz conozca mucho mejor todas ellas, así que Beatriz, si nos explicas un poco esta gráfica y sobre todo si en base a tu experiencia se cumple, ¿crees que se necesita más formación en las tecnologías específicas de ciberseguridad que aquí se muestra? Bueno, podría estar hablando horas sobre esta gráfica, pero voy a intentar reducirlo a mis 3 minutos. Pero claro, sí, básicamente estos porcentajes son muy similares al mercado. Deciros que, a ver, y esto es una confusión que cuando empezamos, el técnico de ciberseguridad como tal no existe, ¿vale? La ciberseguridad tiene muchas ramas y todas igualmente diferentes, con diferentes competencias. Entre unas y otras a veces se mezclan en diferentes áreas, pero están perfectamente consolidadas, cada uno, por ejemplo, en S21 sé que en nuestras compañías, y son perfiles que trabajan en equipo, pero cada uno tiene su especialización. Si vamos a ciberinteligencia, por ejemplo, es un área que está creciendo muchísimo. De hecho, yo creo que en los últimos 5 años ha duplicado este crecimiento, y son perfiles muy de criminología, psicología, etcétera. Esto es un área que está creciendo muchísimo, es un área que no necesita toda la parte de ingeniería, sino más bien esos componentes más de curiosidad intelectual, de investigación, de capacidad de transmitir conocimiento, etcétera. Con lo cual, es un área que está creciendo mucho. En hacking ético, toda la parte de pentesting, históricamente es un área en la que las personas se autoformaban. No había ni hay una formación específica sobre esto. Hay mucho taller, porque aquí deciros que hay mucha máster, bootcamps, talleres. Incluso las propias compañías como S21SEC o compañías de mis compañeros, damos talleres en universidades, damos talleres en EPPs
para intentar consolidar estos conceptos correctamente, porque una teoría no es suficiente para consolidar todos estos conceptos. Igual pasa con SCADA. SCADA y Mobility, toda la parte de ciberseguridad industrial está representada en este estudio, está creciendo muchísimo, el crecimiento es bestial y, bueno, los ingenieros industriales con un cierto bagaje tecnológico pueden también reorientarse a esta parte y es un área que va a crecer exponencialmente porque las empresas industriales también están atacadas. Y luego por la parte, por ejemplo, de desarrollo seguro, igual, toda la programación con desarrollo seguro está creciendo muchísimo. Ahora bien, análisis de malware, análisis forense, ingeniería inversa, esto es algo que igualmente es importante tener un bagaje tecnológico que te ayude a entender y a implementar toda la tecnología, sí. Se aprende en compañía, en la práctica, y es mucha más una formación práctica que una formación teórica, también. Por eso es uno de los grandes problemas del sector, que todo esto lo puedes tener en teoría, pero sin práctica no vale para nada. Entonces, por eso las compañías están continuamente haciendo estos talleres o esta formación in company para que las personas que tienen ese conocimiento puedan implementarlo, expandirse y desarrollarse, ¿vale? Tecnología 100 es exactamente igual. Y aquí hay un punto que me gustaría destacar fuera de este gráfico, pero que también está creciendo muchísimo, que es toda la parte de normativa, compliance, cibercompliance, que además son perfiles reorientados de abogacía, de derecho. Son perfiles de derecho, pero de derecho reorientado porque están todas las ISOs, PCIs, etcétera. Hay un montón de certificaciones y normativa, la norma específica de ciberseguridad con el esquema nacional de ciberseguridad y todas las certificaciones correspondientes, pero son perfiles de derecho que están acostumbrados a ese compliance, a esa normativa, a tener la norma encima de la mesa, a implementar y a desarrollar proyectos y son perfiles que se adaptan súper bien, con lo cual ese también es una parte muy importante. Y luego, pues toda la parte de seguridad en 5G, de Red Team y Blue Team, igual, hay muchas personas que no tienen una formación de ingenierías, pero que sin embargo con un FP y con una formación más práctica están dentro de ese 21SEC y están funcionando muchísimo y bueno, en todas las compañías de la competencia. Y por último, y no menos importante, que quería destacar, es el crecimiento exponencial que hemos tenido del SOC, del Security Operations Center, ¿no? No solo en S21, sino también en todas las compañías de referencia de ciberseguridad. Y esos son perfiles muy variados, son perfiles más tecnológicos porque es un sistema de escalado, pero también es para entrar en el SOC simplemente con tener una base mínima, o sea, puedes acceder al mundo de la ciberseguridad dentro de un SOC. Con lo cual, al final, todo se reduce, bajo mi punto de vista, no sé si vais a estar de acuerdo, es si quiero, puedo. O sea, si realmente tienes esa ambición, ¿no? O esa pasión por la ciberseguridad, tienes esa curiosidad intelectual, no te importa estar leyendo documentos, trabajando, cacharreando, inspeccionando, tanto en la Deep Web como en la web, el Internet, tienes esa capacidad de transmitir conocimiento y tienes esa parte, ¿no?, investigadora y ética laboral, yo creo que puedes hacerte hueco en el mundo de la ciberseguridad y fíjate todas las carreras o las diferentes ramas, ¿no?, en las que nos podemos expandir. Muchas gracias, Beatriz. Lanzamos la misma pregunta para el área de Data Scientist y bueno, aquí Python pues era el lenguaje por excelencia y Iván, ¿nos puedes confirmar estos resultados? Sí. Sí, bueno, antes también comentábamos que sobre los soft skills que hemos dicho en más de una ocasión, ¿no?, que casi tienen más importancia en algunos casos que las competencias técnicas. Pero bueno, hablando de las competencias técnicas, lo que nosotros buscamos en nuestros procesos de selección y que necesitamos para nuestros profesionales son, por una parte, como estabas comentando, Rubén, es dominar los lenguajes de programación por excelencia, que son Python y R. Principalmente nosotros trabajamos con Python. Para cada lenguaje, pues lo que buscamos también es que se te sepan mover entre las distintas bibliotecas que facilitan temas pues, de análisis exploratorio, de creación de modelos o búsqueda de parámetros, etc. Por otra parte, los perfiles deben de ser capaces de moverse en entornos tecnológicos
que son cambiantes, ¿no? Lo que también hemos estado hablando. Deben de ser capaces, por un lado, pues de construir procesos de ingesta, desde un data lake, de moverse en esos ecosistemas de Big Data, con bases de datos no SQL. Por ahí en el informe parecía MongoDB, pero bueno, hay infinidad más. Y también no nos tenemos que olvidar también de las bases de datos tradicionales, principalmente SQL, ¿no? Pero que al final también siguen estando presentes y que se siguen teniendo que explotar la información que está alojada en ellos. Muchas gracias. Por último, y ligado a ese conocimiento tecnológico, pues se deben de tener en cuenta también la capacidad de poder representar datos, el tener capacidades para de tema de reporting, de generación de cuadros de mandos o el poder implementar o poner en producción esos modelos que se hayan estado construyendo en una arquitectura, por ejemplo, cloud, con lo cual al final hay una gran variedad de capacidades, con lo cual eso se traduce también en distintos roles que necesitamos cubrir, ¿no? Hemos hablado durante el informe, durante la presentación han aparecido roles como el de ingeniero del dato, más vinculado a estas capacidades técnicas que estaba comentando justo estas últimas, ¿no? Pero también tenemos esos roles más de científico del dato o incluso esos roles más que tienen que ver con la calidad de la información, con el gobierno del dato o incluso con la parte legal, como estaba también comentando Beatriz. Entonces, bueno, al final necesitamos esa parte de especialización porque el espectro es muy, muy amplio. Muchas gracias, Iván. Y como por último, lanzamos igualmente la misma pregunta para el área de blockchain. Jorge, otras tecnologías me sonaban un poco más. Aquí hay algunas que no las he escuchado en mi vida y que tú seguramente nos podrás explicar un poco mejor cuáles son las que más hace falta formación. Bueno, yo creo que en general aquí podemos hablar de dos tipos de perfiles que estamos buscando en el ámbito de desarrollo. Quizá lo más específico y lo que tendrá relación con aquellas tecnologías que te suenan menos son la parte más de backend, de la propia infraestructura específica de distintas tecnologías de blockchain, donde, pues bueno, obviamente necesitamos conocimiento y capacidades específicas para poder incorporar en la empresa y que a día de hoy, pues esos conocimientos y capacidades los estamos dando en la propia empresa, no son conocimientos que se estén dando ni en el ámbito universitario ni en ningún otro. Luego sí que es cierto que hay desde el punto de vista del entorno de desarrollo, quizá la parte más de frontend, sí que requerimos una serie de conocimientos y capacidades que son más genéricas, que al final pues necesitamos gente que sea capaz pues, de conocer JavaScript, por ejemplo, para poder integrar con la parte de backend que es más específica, pero sí que puede haber perfiles que sean más fácilmente identificables. En el ámbito de sistemas y arquitectura, pues también normalmente son perfiles más específicos o que requieren conocimientos más específicos. Y pues como mis compañeros han comentado, ¿no? Saliéndome un poco del ámbito de la tecnología pura y dura de desarrolladores o arquitectos o administradores de sistemas, yo creo que es importante entender que este tipo de tecnologías son bastante más cross de lo que nos podemos imaginar y necesitamos incorporar también en las empresas gente que tenga capacidad de incorporar esa visión de negocio, de cómo aportan estas tecnologías a procesos existentes, por ejemplo, para transformación digital de las empresas, o cómo integrar pues, las necesidades desde el punto de vista de cumplimiento legal y normativo de las soluciones que se puedan desarrollar con este tipo de tecnologías, que no dejan de ser tecnologías muy disruptivas y que rompen un poco también con la visión tradicional de qué cosas debo de tener en cuenta desde este tipo de ámbitos para poder desarrollar proyectos y soluciones con este tipo de tecnologías. Muchas gracias, Jorge. Nada, simplemente la conclusión de la fase 2, pues como aquí hemos hablado de las competencias o materias técnicas imprescindibles o más importantes, me voy a centrar sobre todo en estas soft skills que hemos repetido a lo largo de toda la presentación. También Beatriz ha citado esta ética profesional en el campo de la ciberseguridad. Obviamente, de hecho, el hacking ético pues es precisamente eso, utilizar el hacking para el bien, ¿no? Y no para el mal, que también tendrían esa capacidad, con lo cual esa ética es
es importantísima, ¿no? En la parte de Data Science, pues obviamente pues la mentalidad analítica, trabajando con datos, es indiscutiblemente la soft skill más importante. Toda esa curiosidad pues también es muy importante. Y en blockchain, pues obviamente pues reforzando también lo que comentaba Jorge, pues la capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares, ¿no? Pues en otro tipo de tecnologías o de equipos de desarrollo más maduros, pues puede haber un equipo de front, un equipo de back, ¿no? Y tener pues, los diferentes managers que puedan interactuar entre ellos, pero obviamente en una tecnología tan novedosa, pues los equipos de trabajo no son tan numerosos, con lo cual esa capacidad de trabajo en equipo pues es súper importante y sobre todo pues en todos vemos la curiosidad, la inquietud intelectual como cuestiones soft skill o competencias blandas básicas para todos los perfiles. Por concluir la fase 3 y las conclusiones, simplemente pues citar algunas de las ocupaciones que salieron posibles para este tipo de áreas específicas que, pues como hemos citado, pues en el área de ciberseguridad, el consultor o el abogado es importante, ¿no? que se cuente con este tipo de perfiles, ¿no? Pues para saber lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, etcétera, etcétera. Y también ese proceso de rastreo en el que consiste la ciberinteligencia, que como veis, pues el tiempo estimado de formación es menor y la necesidad de estudios superiores también es menor, ¿vale? Sin embargo, pues obviamente el perfil técnico es el que requiere un mayor tiempo de formación y una mayor necesidad de estudios superiores o estudios más técnicos, ¿vale? En el área de blockchain, pues ese project manager que sepa encajar todas las piezas de estos proyectos nuevos, el técnico, obviamente, pero como veis, con una formación menor que en el área de la ciberseguridad, porque la formación in company, como decía Jorge, de momento es imprescindible porque no la hay fuera, básicamente, y también pues el desarrollador de negocio, ese evangelizador que haga ver a las compañías la importancia y el ahorro en costes que, por ejemplo, que puede suponer incorporar esta tecnología a sus procesos productivos, ¿vale? Por último, el perfil de Data Scientist, pues el propio Data Scientist, el Data Analyst también y el Data Steward, ¿vale? Como veis, pues el Data Scientist, el científico de datos, pues es el que requiere un tiempo estimado de formación un poco mayor, pero como veis, en ningún caso nos vamos a los 4 años, que es una formación universitaria, sino aquí pienso que las conclusiones básicas que hemos sacado y que hemos visto en las aportaciones que nos han realizado los compañeros hoy es la importancia de la práctica y la importancia de tener unas soft skills o de adquirirlas. No penséis que las soft skills las tenemos de siempre, ¿no? Sino que se entrenan, se adquieren y sobre todo esa capacidad de trabajo y de curiosidad por querer aprender constantemente. Porque yo lo que digo, hoy en día en el mundo tan volátil que vivimos, pues hasta para cualquier trabajo hay que seguir formándose, pues más si cabe en el ámbito de la tecnología, en el cual pues si el mundo avanza, pues la tecnología avanza más rápido que nosotros, ¿no? Y nada más, hasta aquí la presentación. Simplemente por concluir, ¿alguna conclusión final que queráis incluir, Beatriz, Iván y Jorge? ¿Beatriz? Sí, estaba quitando. Sí, yo básicamente 5 pinceladas muy rápidas, que además yo creo que son verdades altamente dichas por todos y en especial por ti, Rubén. Y nada, en ciberseguridad el crecimiento es muy alto, más de 2 dígitos. La demanda de profesionales es muy alta, tanto de 0 a 3 años de experiencia, de 3 a 6 e incluso la parte de management. El abanico formativo es bajo, aunque, y tengo que reconocerlo, cada vez existen más actividades, más iniciativas, de recolocación de perfiles, ¿no? hacia el mundo de la ciberseguridad. Existen asociaciones como Good Job que hacen máster en ciberseguridad para gente que tiene discapacidades. O sea, existen un montón de iniciativas que es una pasada, pero todavía siguen siendo pocas, ¿no? La cantidad de demanda efectivamente frena el crecimiento de las empresas. De hecho, las empresas cada vez en ciberseguridad se van fusionando y comprando y uniendo
porque creo que la competencia es tan alta que al final hay una canibalización del mercado. Esto es bastante curioso, ¿vale? La formación en ciberseguridad es muy diversa, tanto por la parte del background profesional como la formación técnica y como las certificaciones, que son inmensas y muy diversas, depende de los sectores. Y los tiempos de formación, en mi opinión, todavía son altos, ¿no? Porque se necesita no solo la formación de background, sino también una formación más experimental y de talleres. Con lo cual, este es un poco las conclusiones, pero sí deciros que todo aquel que tenga pasión y que disfrute con la ciberseguridad, que es la clave para todo, es la que va a motivar el mercado para empezar a moverse y hacer un mercado, si puede ser, menos competitivo y más amigable para todos. Así que os animamos a todos a que sigáis investigando en ciberseguridad. Muchas gracias, Beatriz. Iván, para concluir. Sí, bueno, yo por mi parte yo creo que coincido también con mis compañeros en que al final este estudio es un reflejo de la realidad en la que estamos viviendo. Lo hemos estado lo hemos estado también comentando, ¿no? A la par que todas esas organizaciones se están reorientando a modelos de data driven company, nos están creciendo el número de roles y nos están creciendo las necesidades de cubrir esos distintos puestos específicos, con lo cual lo que para nosotros estaba claro también es la necesidad de poder invertir en formación, en esas formaciones más específicas, en esos distintos niveles, como hemos estado también comentando, no solo esos como tradicionalmente para un puesto de tipología de científico del dato pensábamos siempre en matemáticas o estadísticas, sino que también esas otras formaciones también pueden resultar de tremenda utilidad en los proyectos en los que nosotros nos estamos enfrentando. Si en esa formación, pues al final lo que tenemos que realizar son inversiones de forma interna en la compañía para poder reorientar o para poder incrementar las capacidades técnicas de otras personas que tienen esa capacidad, con lo cual o que tienen ese interés de poder adentrarse en este mundo de la analítica de los datos o en la parte de Big Data. Muchas veces es al final lo que nos estamos encontrando y por eso también se están frenando a lo mejor algunas de las contrataciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que resume bastante bien la situación en la que nos encontrábamos. Muchas gracias, Iván. Jorge. Bueno, yo por complementar un poco lo que han dicho mis compañeros y que suscribo, yo creo que tenemos ahora una oportunidad de abrir nuevas posibilidades a los estudiantes que están ahora mismo pensando qué es lo que quieren ser de mayores, ¿no? Yo creo que en España en particular hay muchas oportunidades en todos estos sectores en el que a mí me incumbe, yo creo que es especialmente claro y desde España estamos haciendo también un impulso importante y somos una referencia también a nivel europeo y a nivel mundial de temas relacionados con blockchain, en consorcios, etcétera. Yo creo que bueno, nos falta también encontrar esa chispa, ¿no? Dentro de los futuros profesionales que vean el potencial de poder dedicarse a este tipo de profesiones y que identificada esa potencialidad les podamos ayudar a hacerlo en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista de profesionales universitarios como FP, como otro tipo de formaciones no regladas, para que podamos acercar estas necesidades del mundo de la empresa a todos los ámbitos de la formación. Muchas gracias, Jorge. Javier, no sé si tenemos alguna pregunta. Sí, perdonad que no tenía el micro. Sí, efectivamente hay un par de preguntillas que os la voy a trasladar para terminar muy rápidamente porque ya os hemos entretenido bastante y no quiero alargar mucho. A ver, la primera pregunta viene de, Miguel Ángel Santos Ruiz dice: hola, gracias por vuestro trabajo. Quería preguntar si la edad es un impedimento para encontrar trabajo en estos sectores. 43 años en mi caso. Y luego Ana Calvo lo refuerza también y dice: a lo que comenta Miguel, yo añadiría si la edad es un obstáculo cuando se tiene formación teórica específica, pero cero experiencia práctica en estas tecnologías en entornos profesionales, al margen de tener 15 o 20 años de experiencia laboral. Por afinar un poquito, a lo mejor yo creo que, Iván, si la pregunta a lo mejor puede ir para ti.
Sí, pues efectivamente, al fin, para nosotros la edad no es ningún tipo de inconveniente. Al final hablábamos pero que buscamos perfiles que tengan ganas, que tengan capacidad de aprendizaje, que quieran dedicarse a esto, que al final es un poco también lo que, como comentaba también Beatriz, al final querer es poder, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues es exactamente igual, y nosotros hemos tenido ejemplos de personas que han reorientado su carrera profesional, que incluso venían de carreras totalmente diferentes y que con una formación adecuada, con esas ganas de aprender, de examinar en los foros, o de haber tenido la inquietud de estar buscando en los foros adecuados y de estar... Bueno, al final es un trabajo también mucho de investigación, de bicheo, ¿no? Y que al final han conseguido el reorientarse y poder ser totalmente productivos en un equipo con una formación a lo mejor más técnica o una formación a lo mejor más lo que considerábamos al uso, ¿no? Entonces, evidentemente, la edad no tiene ningún tipo de... No, para nosotros no es ningún tipo de limitante. Genial, muchas gracias, Iván. Bueno, tenemos otra pregunta. Esta, bueno, nos viene desde Valparaíso, Chile, desde donde nos manda recuerdos. Y bueno, viene de Mario Sarian. Dice, desde la formación, ¿cómo encontrar el balance entre lo técnico y la capacidad blanda en los alumnos? Y bueno, le preguntábamos un poco si lo que quería decir era encontrar la capacidad entre habilidades blandas y las técnicas. No sé si, Jorge, nos puedes comentar un poquito. Bueno, yo creo que sobre todo los que somos perfiles técnicos tenemos cierto problema, ¿no?, en encontrar o ponerle en valor a otra cosa que no sean pues, las capacidades de programar o de poder hacer cosas más en el plano técnico, ¿no? Y yo creo que es uno de los aspectos que tenemos que conseguir que cale cada vez más a todos los niveles formativos, porque a día de hoy en las empresas no contratamos cracks que sepan de una tecnología a más no poder, pero que no sean capaces de trabajar en común con alguien o de ser capaz de encontrar ese valor que aporta la tecnología al área de negocio. Al final, las soft skills, no solo hablar, sino el poder jugar en equipo, el poder aportar dentro de un equipo, yo creo que son tan importantes o más que el hecho de que domines a la perfección una tecnología. O sea que si me preguntas, yo creo que obviamente la parte tecnológica pues, se da por sentado, se da por descontado, ¿no? Como en la mili, como decían antes, pero no puede vivir sin la parte de soft skills y cada vez son más importantes porque cada vez tenemos equipos que tienen que trabajar más juntos. Se acabó un poco esta visión, ¿no?, del trabajo en una cadena de montaje como podíamos tener incluso en el plano tecnológico hace unos años, y es absolutamente clave que los profesionales desde el principio puedan desarrollar este tipo de habilidades. Yo, una cosita por añadir sobre esto, además diciendo que la pregunta viene de Valparaíso, viene muy a colación, porque las compañías tenemos que ser capaces además de unas disciplinas como son blockchain, big data o cybersecurity, que los profesionales están en todo el mundo. Tenemos que ser capaces de que todo este mundo trabaje en equipo, ¿no? Y para eso es importante las soft skills, para la empatía, ¿no? La empatía para trabajar en equipo, la comunicación, ¿no? La capacidad de entender al otro, porque nos encontramos a profesionales buenos, pero que no todos estamos en el mismo sitio ni trabajando en la misma ciudad, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos la misma cultura, porque están en diferentes países con diferentes culturas, y todo eso lo ponemos dentro de una batidora. Y, por supuesto, las soft skills, esa capacidad de comprensión, de trabajar en equipo, es súper importante para tener éxito profesional. Genial, pues muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ya damos por cerrado la presentación, porque ya llevamos 20 minutos de más. Y nada, simplemente agradeceros, Beatriz, Jorge, Iván, muchísimas gracias por todo vuestro trabajo
tanto en el informe como haberos prestado hoy para la presentación. De verdad, muchísimas gracias, porque da gusto tener gente top del sector y bueno, pues sois los que realmente nos dais el feedback real de lo que hay en el mercado y cómo nosotros podemos realmente afinar luego después en las formaciones y que realmente tengáis a esos perfiles ahí a las puertas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por todo y muchas gracias, Rubén, por todo vuestro trabajo también desde TICJob, que yo creo que, ya os digo, que ha salido un informe muy potente y la verdad es que ha sido un gusto trabajar con vosotros y esperemos que en el futuro podamos seguir haciendo cosas juntos. Así que muchas gracias a todos y, bueno, gracias a los asistentes por estar ahí porque, bueno, pues habéis estado ahí unos cuantos escuchando en directo y lo dejaremos grabado de todas formas en nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.